El reloj del mundo parece haberse detenido en Oriente Próximo. Tras la confirmación de la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, por la ofensiva masiva de los Estados Unidos e Israel, el tablero geopolítico de este 2026 ha saltado por los aires. Con el estrecho de Hormuz bajo fuego y el precio del petróleo elevándose sin necesidad de un cohete, la pregunta no es si habrá guerra, sino qué tan lejos llegará este incendio global. Para entender este caos, cruzamos el Atlántico y conectamos con una de las voces más rigurosas en el análisis del mundo árabo-islámico. Álvaro de Argüelles Lugo, investigador predoctoral de la Universidad Autónoma de Madrid, forma parte del foro de investigación sobre el mundo árabe y musulmán y del grupo de investigación Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos. Sus artículos se publican en el portal de geopolítica El Orden Mundial. Álvaro, un honor recibirlo. Bienvenido a La Ventana Rota. Buenas tardes, un placer estar con vosotros. A ver, quiero que segmentemos, como habíamos comentado previamente, la entrevista en cuatro grandes bloques. Y el primero a tratar sería el vacío de poder, el control interno y la sucesión. Como sabemos, tras las operaciones conjuntas Furia Épica y Rugido del León de Estados Unidos e Israel respectivamente, se dio de baja al máximo líder del régimen iraní, Khamenei, quien lograba esta especie de alineación entre la legitimidad religiosa y el poder coercitivo del Estado. Por lo que, siguiendo el artículo 111 de la Constitución iraní, se formó un Consejo de Liderazgo interino. Esto para buscar la manera de controlar la situación mientras se escoge a un nuevo líder. Pero las Fuerzas Armadas israelíes llevaron a cabo un bombardeo contra la Asamblea de Expertos para complicar la elección justamente del sucesor, una figura patriarcal esencial en la jerarquía de este sistema de poder teocrático que es el que existe en Irán. Por eso nos gustaría saber si estamos ante el fin de la República Islámica tal como la conocemos o cree que el Consejo Interino es capaz de mantener de alguna manera el control bajo este fuego incesante del enemigo. Muchas gracias por las preguntas. Yo creo que primero de todo es importante no sobredimensionar la figura del Ayatolá Supremo. Evidentemente era el peso pesado, era la cúspide del poder político en Irán, pero no cabe duda de que el escenario de su fallecimiento estaba contemplado. Estaba contemplado porque vivíamos un clima prebélico en el que todo el mundo sospechaba la posibilidad de que Estados Unidos e Israel intentaran descabezar la cúpula del régimen, pero también por la propia edad del Ayatollah Khamenei, que tenía 86 años de edad en el momento de su fallecimiento. Por lo tanto, la idea de que el Ayatollah tarde o temprano falleciese y que fuera necesaria su sucesión estaba contemplada. Evidentemente, el problema, como tú has señalado, es que Irán y Estados Unidos han ido mucho más allá. Han eliminado a otros clérigos y han eliminado toda serie de figuras claves en el Estado iraní, en el ejército, en el Ministerio de Defensa, en el Consejo de Seguridad, y eso dificulta no solo que le encuentren un sucesor a él como líder supremo, sino en general la supervivencia del Estado. Como bien has señalado, se ha formado un consejo interino, un consejo transitorio que está liderado por la figura del presidente del país. Pero muchos analistas coinciden en que realmente no es este consejo el que tiene el poder real, el poder efectivo de la situación en Irán. No hay que olvidar que la propia figura del presidente llegó al poder de una manera un tanto accidental cuando su sucesor, perdón, su predecesor, Ibrahim Raisi, falleció en un accidente de helicóptero. Es decir, que no era una persona
eh, importante o no tan importante como cabría imaginar en la vida política de Irán, sino que llegó al poder de una manera algo accidentada. Ok, Eh, Quienes realmente parece que sí están tutelando este momento y en general están tutelando la situación en Irán en los últimos años son los militares y en concreto la Guardia Revolucionaria. ok, Se ha hablado mucho de determinadas figuras, por ejemplo, Ali Larijani, que son los que parece que tienen las instrucciones, ya digo, preparadas probablemente desde hace meses, incluso desde el año pasado, la primera incursión estadounidense-israelí, de qué hacer, cómo responder en esta coyuntura. Y también parece que incluso tienen un favorito, un candidato favorito al líder supremo, que sería el propio líder del Ayatollah, con todo lo que se supone, ¿no? Si Estados Unidos esperaba una figura blanda, una figura conciliadora, pues hombre, aunque solo sea por el motivo de que de alguna forma poner en el poder al hijo de un padre que ha sido asesinado, claro. no parece que va a ser alguien dispuesto a dar su brazo a torcer. Álvaro, y justo este es un conflicto de una dinámica muy acelerada. Y justamente hace unos minutos leía que había este fuerte rumor de que, como usted bien lo menciona, el hijo de Jamenei podría ser el elegido o incluso ya haber sido elegido, solo que se ha mantenido la información en secreto, sabemos, por miedo a que pueda enfrentar acciones militares por parte de Estados Unidos y de Israel. ¿Cree que se aceptaría de manera más o menos fácil su ascenso, teniendo en cuenta que dicho hecho marcaría una sucesión hereditaria inédita, ¿no? Eh, sí, está claro que de alguna forma es una mutación del principio que rige la idea de, bueno, el ayato de los alfaquires, ¿no? El sistema que caracteriza al régimen islámico iraní, eh, la idea de que ya no es un primus inter pares que es elegido por su pedigrí Claro, teológico o religioso, sino por pertenecer a una dinastía familiar. exacto. Pero yo creo que ahora mismo, en todo caso, en Irán y en particular en el órgano elegido, encargado de elegir el líder supremo, va a haber un cierre de filas. Ok, Y nadie va a cuestionar el hecho de que sea una sucesión padre-hijo, porque todo el mundo entiende, por motivos que son obvios, que estamos en una coyuntura excepcional, ¿no? Es decir, claro. creo que el órgano elector sería capaz de entender que no es una sucesión al uso, dentro de que tampoco tengamos tantos antecedentes históricos, porque Claro. como sabes, Jamenei y Khomeini han sido los dos únicos ayatolás, ¿no? Es decir, que estamos en un sistema que ya de por sí es novedoso y abierto a diferentes posibles escenarios. Sí, correcto. Y saliéndonos de lo que es toda la estructura de gobierno, el análisis dentro de la estructura de gobierno y pasando a lo que son las calles de Teherán, ¿se sabe, por ejemplo, cuál es el ambiente actualmente? Si persiste esta mezcla entre protesta, júbilo clandestino y represión. Eh, Yo creo que ahora mismo la posibilidad de protestar contra el régimen está desactivada. Yo creo que por motivos Ok, obvios la gente no va a salir a las calles. De hecho, las imágenes que hemos visto en los últimos días es que la población abandona en masa Teherán. Vacía la ciudad, ¿no? Y vacía la capital. Entonces, en ese escenario cuesta imaginar que nadie salga a las calles. Sobre todo cuando además ha quedado constatado que no hay ninguna alternativa a los ayatolás. Eh, Hace una semana, y enfatizo hace una semana porque todo está cambiando de manera tan rápida, sí, parecía que la figura de la dinastía Pahlavi tenía alguna posibilidad real de recuperar el poder político en Irán, sí. pero en realidad lo que hemos visto en las últimas horas es que eso no era más que una cortina de humo y que ni siquiera Estados Unidos
ve factible el escenario de una vuelta a la monarquía. El propio Claro. Trump en una rueda de prensa ayer comentaba que no le veía con la suficiente capacidad para gobernar la transición. Un comentario que todo el mundo evidentemente vio el paralelismo con la experiencia de Venezuela. Entonces, Sí. eh, si ni siquiera propio Estados Unidos cree en la capacidad del rey para ejercer de un contrapeso a la República Islámica, y si a eso le sumas la dificultad de protestar en un contexto de guerra, yo creo que ahora mismo ese Claro. escenario no es viable. De hecho, parece ser que Estados Unidos, así por lo menos han apuntado algunos medios en las últimas horas, está apostando por los kurdos, por la Sí. minoría kurda del país, por intentar de alguna forma llenar el vacío de poder, lo cual es una propuesta un tanto rocambolesca porque no dejan de ser menos del 10% de la población, ¿no? Cuesta imaginar que los kurdos o las fuerzas kurdas, que encima están divididas entre sí, representan una alternativa real a la República Islámica. Claro. Sí, pude leer la información al respecto, donde había esta manifestación supuestamente dentro del mismo movimiento kurdo, una facción, por supuesto, de él, donde hablaba acerca de estarse preparando para una incursión en territorio iraní. Pero quiero que ahora pasemos a lo que hemos querido denominar como la doctrina del ataque preventivo. Tanto la administración de Trump como la de Netanyahu dijeron que habían actuado bajo el supuesto de evitar que Irán pudiera desarrollar su programa nuclear y con ello armas nucleares que pudieran supuestamente poner en riesgo al mundo entero. Por supuesto, Trump también diría después que hacían estos movimientos para buscar forzar un cambio de régimen. Pero la realidad ahora es que al menos 7 países de Oriente Próximo se han visto afectados por la respuesta de Irán e incluso este miércoles la OTAN interceptó un misil iraní sobre Turquía, mientras Estados Unidos informó haber hundido un buque de guerra iraní en Sri Lanka, es decir, en el Océano Índico. ¿Qué tan cerca cree que estamos de vivir una guerra abierta, total en la región, lo que podría incluir militares en suelo iraní? Yo diría que en realidad ya estamos en ese escenario de guerra total, por lo menos en la medida en la que todos los países del Golfo, del Consejo de Cooperación del Golfo, se están viendo afectados, incluso paradójicamente los aliados de Irán. Teherán está atacando a sus aliados tradicionales, Qatar y Omán. Se está destruyendo infraestructura crítica, aeropuertos, puertos, infraestructura energética, infraestructura hotelera, y aunque todavía no tengamos una cifra, pero probablemente también haya un número importante de víctimas civiles. Sí, Claro, aquí al final es una cuestión de qué umbral, es una cuestión conceptual, si me lo permites, qué umbral hablamos para poder hablar de guerra. Generalmente, por ejemplo, se dice que para hablar de una guerra de alta intensidad deben de superar los 1.000 fallecidos. Yo sospecho que ya estamos muy por encima de ese umbral, con lo cual, desde el punto de vista terminológico conceptual, yo no dudaría en clasificarlo como una guerra. Además, es una guerra que como los grandes conflictos de la región, seguramente reverbere de maneras que todavía ni siquiera sospechamos dentro y fuera de ella. Por ejemplo, lo que estábamos comentando justo antes, la decisión de armar a los kurdos en Irán, evidentemente va a afectar al Kurdistán iraquí y al Kurdistán sirio y al Kurdistán turco, y evidentemente Turquía no va a recibir de manera positiva esta noticia. Por otro lado, la muerte del ayatolá, como estábamos señalando al principio, no es solo una figura política, es una figura religiosa. Eso va a dejar huérfanos a los chiíes de Irak, claro. va a dejar huérfanos a los chiíes de otros países que van a protestar
contra su gobierno porque ha muerto bueno, su patriarca religioso, Claro, como tú mismo lo has definido, ¿no? Con lo cual yo creo que ya estamos en ese escenario. Incluso fuerzas sobre el terreno, que era una cosa que tú has comentado, parece, aunque todavía no lo podemos confirmar, hay algún indicio de que el ejército israelí muy puntualmente habría entrado en suelo iraní. Desde luego no es insospechado que esto en algún determinado momento de la guerra pudiera ocurrir, sobre todo teniendo en cuenta que vamos cada vez a más y no menos. Será un despliegue puntual, limitado, protagonizado por fuerzas especiales, seguramente, pero vamos, insisto en que si no los hay ya, estoy convencido de que en algún momento habrá fuerzas israelíes y probablemente también estadounidenses sobre el terreno. Ocurrió, por ejemplo, también en Siria. exacto. En los meses anteriores a la caída del régimen de Bashar al-Assad, es decir, que no sería inédito, en todo caso, que se desplegaran fuerzas de tierra. Bueno, de hecho, hay un despliegue al sur del Líbano como respuesta a los ataques de Hezbollah Eso por es. parte de los israelíes. Y para acotar respecto a lo que usted menciona en la cantidad de víctimas, víctimas mortales, la agencia Reuters confirmó que para el miércoles de esta semana la cifra de fallecidos ya superaba los 1.200 entre militares y civiles, y habían más de 2.900 personas heridas. Esto teniendo Ya. en cuenta que son nada más 4 días bueno, inició la noche del 28 de febrero, pero 4 días de conflicto en los que Israel realizó más de 1.600 incursiones aéreas, es decir, la proporción ya de la ofensiva es bastante grande, ¿no? Eh, Quiero que toquemos ahora el tercer bloque acerca de la política interna estadounidense y más puntualmente lo que serían las elecciones de mitad de periodo en este 2026. Trump ha señalado en su red social, Truth Social, que esto es algo así como paz a través de la fuerza. Pero más allá del discurso, lo que vemos es que mientras sectores MAGA apoyan la aniquilación de la Armada iraní, voces dentro del mismo partido republicano temen que Estados Unidos se hunda nuevamente en una guerra eterna. Con las elecciones al Congreso a la vuelta de la esquina, ¿cuánto de este bombardeo es estrategia de seguridad nacional y cuánto es campaña para ganar votos en casa? Yo creo que esto va a pasar factura a Donald Trump electoralmente. Creo que no le va a beneficiar, sino al contrario, que le va a costar muchos apoyos. Es más, me atrevería a decir que se da la paradoja de que el movimiento MAGA está simultáneamente en su apogeo y al mismo tiempo ya está dando claras señales de agotamiento y de fractura interna. Determinadas figuras que eran clave, eran los principales apoyos del presidente, en cuestión de meses se han convertido en sus principales críticos. Por ejemplo, la congresista Marjorie Taylor Greene o el periodista anteriormente vinculado a la Fox, Tucker Carlson, ¿no? Claro. De alguna forma le acusan de haber traicionado uno de los principios centrales del movimiento MAGA, que era el aislacionismo, el dejar de al abandonar ese rol de Estados Unidos como policía mundial, desentenderse de los conflictos, no solo de Ucrania, como lo ha querido entender Donald Trump, No. sino también desentenderse de Oriente Próximo y de proteger los intereses de Israel en Oriente Próximo. Entonces esa crítica está ahí, esa crítica hacia la percibida como hipocresía de Donald Trump, que en campaña, en su primera campaña en el año 2016, se presentaba como
como la antítesis de lo que representaba la familia Bush, en concreto Jeb Claro, Bush, que concurría a las elecciones republicanas el año 2016, eso ha quedado todo en agua de borrajas, ¿no? El candidato de la paz, claro, también hace apenas unas semanas, ¿no? El candidato del Nobel. Eh, exacto. Todo eso, pues es una desilusión para muchos de los votantes de Donald Trump. Si a eso le sumas eh, que en general, ya no solo dentro del movimiento MAGA, sino en los republicanos y demócratas, ¿no? Es decir, la sociedad estadounidense en general cada vez es más crítica con Israel. De hecho, había una encuesta de Gallup de hace unos días que decía que por primera vez desde que recogía datos en 25 años, la población estadounidense tenía más simpatía por Palestina que por Israel. Wow, Es decir, un país que cada vez está eh, más separado de Israel y en el que al mismo tiempo o sea, hay una fractura dentro del país y hay una fractura también dentro de la comunidad maga, por lo que se siente como una traición a los principios de aislacionismo. Si a eso le claro, sumas, y ahora lo podemos comentar, las repercusiones económicas que va a tener la guerra, que va a empeorar la situación de vida del americano promedio, va a costarle votos a Donald Trump todavía de más formas, ¿no? claro. Sí, de hecho, y qué bueno que lo menciona, porque ese es el último bloque y es lo que hemos titulado como el efecto crudo. Porque el conflicto ya tiene incidencias importantes sobre la economía global. Por ejemplo, la bolsa de Tokio cayó un 3,6% y el crudo Brent saltó de $70 a más de $82 por barril. Y eso en menos de 48 horas. Analistas, según Leo de Goldman Sachs, advierten que si la amenaza de fuego sobre el estrecho de Hormuz persiste, podría incluso llegar muy pronto a los $100 por barril. En este punto, que es muy importante para nuestro público en Venezuela, país petrolero, estamos ante un shock energético que podría cambiar la economía de 2026, o el mundo tiene capacidad de resistir un choque de oferta si este conflicto, por supuesto, se extiende por más tiempo, considerando que por el estrecho de Hormuz fluye cerca de 20 millones de barriles y productos derivados, o sea, la quinta parte, ¿no?, de lo que es la producción diaria del planeta. Claro, yo creo que ha señalado la cuestión clave y es cuánto más va a durar la ofensiva. Y ese es precisamente el cálculo que está haciendo Irán. Un poco por comentarlo brevemente, la lógica precisamente de la represalia iraní, no atacando a Israel ni atacando a Estados Unidos, que evidentemente es algo que no puede hacer por la distancia Claro, geográfica, y atacando a los países del Golfo es provocar una crisis internacional y que eso ok, presione directamente a través de los gobiernos emiratíes, cataríes, etcétera, a Donald Trump, pero también precisamente por la cuestión económica electoral que estábamos comentando antes, ¿no? Es decir, esta es la lógica de Irán, hacer que el claro, conflicto desangre a Estados Unidos y que deje de ser rentable. Eh, sí, las consecuencias ya están siendo, a pesar de la corta duración, las consecuencias ya están siendo fatídicas, como ha señalado el precio del barril del petróleo en máximos en los últimos 2 años, exacto, el precio del gas también en máximos, habría que remontarse al inicio de la invasión rusa, de la invasión rusa de Ucrania. Em, Todos los productos que no llegan o llegan con retraso porque no pueden pasar por el estrecho, y cuando digo todos los productos pensemos en todo, desde alimentos hasta fertilizantes, es decir, cualquier producto de la cesta de la compra eventualmente eh, va a tener que subir el precio si el conflicto se prolonga. También los productos alimentarios que de alguna forma están relacionados
con Irán. Por ejemplo, dátiles, higos, pistachos. Ujú. eh, las pérdidas de las compañías aéreas y de transporte por los miles y miles de vuelos que están siendo cancelados. El aeropuerto de Doha, todos los aeropuertos de la región en particular, pero el aeropuerto de Doha es un nodo de miles y miles de pasajeros conectando a Europa y África No, con el continente asiático y más sobre todo teniendo en cuenta que Rusia se ha desconectado, ¿no? Del flujo de personas internacionales, ¿no? Es decir, claro, que llega en un momento especialmente complicado. Pues esas personas evidentemente tendrán que ser indemnizadas de alguna forma. claro, Las pólizas de las compañías aseguradoras, es decir, unos cálculos que son unas pérdidas que son de tales dimensiones que realmente son difíciles de calcular. Y cuando digo esto de difíciles de calcular, el ejemplo que me viene a la mente es en el año 2021, cuando en el sí, otro punto estratégico en la región, en el Mar Rojo, el buque Ever Given se quedó varado y cerrando el paso a otros barcos durante menos de correcto, una semana. Se llegaba a hablar de pérdidas de más de 600 millones de dólares por hora, solo aquellas que se podían calcular de una manera más clara e inmediata, pero como de alguna forma esto probablemente tenía como unas reverberaciones en la economía global que eran difícilmente cuantificables, ¿no? E claro, insisto que fue un incidente de una semana de duración, mucho más concreto, mucho más pacífico, mucho claro, más amistoso, ¿no? claro, Porque todo el mundo tenía claro que tarde o temprano el problema se iba a desencallar, el barco se iba a desencallar, nunca mejor claro, dicho. Sin embargo, claro. ahora escenario totalmente volátil y totalmente incierto. Por supuesto, ¿no? Y de hecho esto golpea directamente a China, quien era uno de los grandes, por ejemplo, compradores de crudo Mm. iraní. ¿Podría de pronto esto hacer que China busque otros mercados como el ruso para suplir el crudo que no está pudiendo recibir, representando de alguna manera un error de cálculo de los Estados Unidos? Bueno, yo diría que no en el corto plazo, ¿no? Ok, Cambiar de suministrador energético no es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana, y Europa es buena ok, prueba de ello. sí, La Unión Europea, a pesar de que lleva casi ya 5 años intentando divorciarse energéticamente de la Federación Rusa, todavía no lo ha conseguido. Y la Unión ok, Europea sigue dependiendo del gas ruso a pesar de los deseos de Bruselas, porque las alternativas son demasiado costosas, ¿no? Y estoy hablando ya de un intervalo de casi 5 años, ok, con lo cual China no podrá encontrar un sustituto a Irán de la noche a la mañana, incluso a pesar de que ya China y Rusia ya tienen relaciones en este sentido, ¿no? O sea, puede aumentar algo más sus relaciones con Rusia, pero Rusia no podría suplir nunca, no podrá suplir nunca a Irán y al resto de países del Golfo, con los que también China, China claro, coopera. Eh, Parece, por lo menos en los 2 primeros días de la incursión, que Estados Unidos e Israel estaban intentando no tocar la infraestructura energética iraní precisamente para que la situación se mantuviera bajo ok, control y no molestar a Beijing. Pero veremos, porque, insisto, como hemos señalado tanto tú y como yo, eh, las cosas se están desarrollando a un ritmo vertiginoso y sobre todo, vemos que hay un altísimo grado de improvisación por parte de exacto, la donación de la administración de Donald Trump, que ni siquiera tiene muy claro cuáles son los objetivos de la intervención. Ya se la ha denunciado. eh, Se han denunciado los propios congresistas estadounidenses, ¿no? En su reunión con el Pentágono, todos ellos, demócratas y algún republicano, salían de la reunión con el Pentágono diciendo, bueno, no se nos ha ofrecido exacto. ningún plan tangible, ninguna hoja de ruta. Es decir, es un escenario catastrófico, ¿no? A ver cómo se va improvisando
Exacto. En los próximos días, tristemente, no podemos decir más porque ni siquiera el propio Donald Trump parece tener muy claro qué está ocurriendo. Eso es correcto. Sí, lo que se presenta es una incertidumbre, dado que no se ha mostrado un plan real. De hecho, hay quienes también piden que se muestre cuál era la amenaza que existía tan grande como para haber llevado a cabo la operación. Y lo que se suele decir en algunas fuentes es que fue Netanyahu quien terminó arrastrando a los Estados Sí, Unidos a sin lugar a este dudas. conflicto. Y esto además es que basta con atender a las propias declaraciones de Donald Trump cuando el año pasado, cuando se llevó a cabo el primer ataque contra Irán, el mismo Correcto. presidente dio por destruido el programa nuclear iraní. Con lo Exacto. cual, no es republicanos contra demócratas o estadounidenses contra iraníes, sino es Trump contra Trump, ¿no? ¿Qué Trump decidimos creer? Y yo, Correcto. aquí discúlpame que lea, y he traído un par de recortes de noticias de estos días. El Adelante, por 27 favor. de febrero, por ejemplo, Andrew Ross para el periódico The Guardian, informes de inteligencia de Estados Unidos del año pasado señalan que Irán necesitaría 10 años para desarrollar un misil balístico intercontinental, es decir, 2035. O 2 de marzo, Phil Stewart para Reuters, el Pentágono dice al Congreso que no hay ninguna evidencia de que Irán iba a atacar a Estados Unidos. Es decir, es una guerra que se basa sobre una mentira que ni siquiera, insisto, el propio Donald Trump se cree. Esa es la Correcto. gran diferencia. Trump no es Bush en el año 2003, ¿no? Parece ser que el propio presidente Claro. ni siquiera se ha molestado en construir un casus belli y que está contento con la decisión en la medida en la que satisface una demanda histórica, por otro lado, de Netanyahu, que ya pidiendo desde su llegada al poder en el año 96, si ahora mismo no recuerdo mal, que este escenario se materializara, ¿no? Claro. Es el gran proyecto de Netanyahu para la región y Trump pues por fin lo ha materializado. Exacto. Es, al parecer, una guerra plagada de contradicciones e incoherencias. Álvaro, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha Un brindado, por placer. su agudo análisis. Sin lugar a dudas que su capacidad para traducir la complejidad de Oriente Próximo nos ha permitido ver mucho más allá de los titulares que recogemos a diario en la prensa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. A todos ustedes que nos han acompañado, gracias. Es un hecho. El mundo está cambiando en tiempo real y nuestro compromiso es traerle las voces que ayudan a entenderlo. Por eso le sugerimos que siga de cerca los artículos que suele publicar nuestro invitado en el portal El Orden Mundial. Hasta la próxima.